muy especialmente, Santiago, por tu presencia en esta tarde tan feliz, por las palabras que nos vas a dirigir, y quiero que sepas que nos honras mucho con tu presencia y con esta invaluable aportación que vas a realizar. Tienes entonces la palabra. Bueno, muchas gracias, querido Luis Felipe. Agradezco al señor presidente de esta cofradía la labor a la vez fácil y difícil de hablar de mi abuelo Rafael Torres Marillo, de su vida y de su fe, ¿no? Porque no es sencillo, pero sí es claro, y se podría resumir en que tuvo una gran familia, sus padres, sus abuelos, y luego la familia que escogió, su esposa, sus hijos, y luego la naturaleza también lo dotó de muchos dones que supo aprovechar con mucho trabajo, con tesón, y también la vida le dio golpes muy duros, y no todo fue bien sobre hojuelas en su vida, ni fue sencillo, pero persistió y se acrecentó en su fe, y culminó, entre otras cosas, escribiendo esa novela a San José, el esposo de la Santísima Virgen María, de la cual probablemente nos hablará hoy el señor presidente de la cofradía. Bueno, nace el abuelo en Somondoco en 1859. Su padre, don Adriano Torres Suárez, su madre, doña Carlota Marillo Pilleros. Unos meses después se trasladan a Belén de Cerinza, de donde era oriunda la abuelita Carlota Marillo Pilleros y Valderrama. Bueno, gran señora, muy hacendosa, trabajadora, no era gente de muchos recursos, como no era casi nadie de nuestras antiguas familias campesinas, casi todas, pero era gente valiosa, ¿sí? Desde muchos aspectos que podremos apreciar. Cuando tenía unos 5 años, se vienen a vivir a Bogotá, a una casa, el Parque Santander, vecina, casa de por medio, con la que fue de General Santander, donde vivían sus hijas Turia y Clementina, en cuyo colegio, que estaba también en dicha casa, había estudiado la abuelita Carlota Marillo, y se había hecho pues amiga de las niñas del curso, ¿sí? Que la querían por su sencillez y su inteligencia, y también de las directivas del colegio, que eran las hijas de General Santander. Eso llevó a una amistad pues, de muchos años, y aquí en la familia fuera a parar la casa de tío Gerardo Torres una imagen de la Virgen que provenía de la casa de General Santander. Bueno, entra el abuelo al colegio de Domingo Martínez y poco después interno al seminario, donde realiza sus estudios. Tenía menos de 15 años cuando los termina, y entonces decide ingresar a la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad Nacional. Entonces debe revalidar los cursos del seminario en el Colegio de San Bartolomé, el Colegio Nacional de San Bartolomé. Y aquí surge en ese muchacho de 15 años un episodio muy interesante y valioso, ¿no? Que yo realmente no había recapacitado hasta la invitación de Luis Felipe a darles esta charla sobre ese personaje que era mi abuelo. Fue la amistad que se presentó entre don Santiago Pérez Manosalva, expresidente de la República, pero dedicado a sus labores pedagógicos, porque siempre fue pedagogo, ¿sí? O sea, no despreciaba la labor de la pedagogía por haber sido político importante, sino continuaba en ello recién salido de la presidencia de la República. Y entonces él era el presidente del jurado examinador de los exámenes que debía presentar el abuelo para habilitar pues, literatura, filosofía, todo aquello que se aprendía en los colegios en esa época. Y eran 18 exámenes, todos presididos por don Santiago. Entonces el abuelo pues,
sagaz e inteligente como era, se había aprendido de memoria muchos de los versos elaborados por don Santiago, que era muy buen poeta. Y entonces en los exámenes de literatura y filosofía sabía intercalar versos de don Santiago con suma gracia y precisión y oportunidad, lo cual obviamente le atrajo la simpatía de don Santiago. Don Santiago no era querido por los estudiantes de la universidad. Durante la época de su presidencia y también la rectoría se había mostrado pues muy duro y sí, intransigente, y eso no le atraía para nada las simpatías del alumnado. En alguna ocasión, el aula máxima, un discurso, el auditorio repleto, y después de que habló don Santiago, nadie aplaudió, solamente se oyó un aplauso aislado, era el de mi abuelo. Entonces, en otra ocasión, estaban tratando de destituirlo, y el abuelo se dedicó a recoger en un memorial firmas para que lo defendieran de su cargo. No consiguió sino 2 o 3. Bueno, pero con todas esas cosas se ganó la simpatía de Santiago, ese muchacho de 15 años, recalco, y el saliente presidente de la República, don Santiago Pérez Manizales, lo invitó a su casa, le presentó a su familia. Mi abuelo ya era aficionado desde el seminario a escribir versos, entonces se lo llevaba a don Santiago para que él lo corrigiera. Don Santiago, docto, versado ya en esos días. Entonces le hacía unas observaciones que eran para desternillarse de risa, contaba el abuelo, sobre los versos, y bueno, fueron avanzando en la amistad. Alguna vez le comentó a don Santiago era ateo, descreído, un hombre muy preparado, muy inteligente, muy valioso, pero para nada religioso. Le comentó que había ido a ejercicios espirituales, y le dijo: mire, usted quiere avanzar en filosofía y en literatura y en matemáticas y todo eso, olvídese de ese tema de la religión, olvídese de ese tema si quiere avanzar de verdad, ¿no? Estudie bien, profundice, y después, si quiere, retome la fe, pero no se quede para aprender en el tema de la fe, eso lo va a aclarar. Por supuesto, el abuelo no le paró en 5 de bolas, como decimos vulgarmente, a las recomendaciones del amigo ateo, mucho mayor y versado que él, pero mantuvieron siempre la amistad. Y así el abuelo durante su vida, en este primer ejemplo, tuvo amigos de todas las corrientes políticas, de todos los sentimientos religiosos. Para él lo que importaba y lo que valía de la amistad de don Santiago y de los amigos que tuvo después era la rectitud, que en su creencia que tuvieran, en la fe que tuvieran, en su comportamiento de la vida, fueran rectos, honestos, por un sentido comunitario, ¿no? Eso era lo que le importaba al abuelo. Así, en tal sentido, a lo largo de su vida, se encontró y se opuso a muchos de su partido, del propio partido, y fue amigo de los de otro partido, siempre pensando en el tema de la rectitud. Bueno, a los 19 años se gradúa de ingeniero, brillantemente, ¿sí? En muchas clases, como en la cosmografía, el profesor no sabía explicar las cosas, entonces siempre lo ponía a él a que explicara, con la conciencia que le explicaba para los alumnos y para él. Eso me cuenta él en sus memorias, un hombre con una enorme capacidad para aprender. A los 19 años termina brillantemente sus estudios, se graduó de ingeniero y marcha a Cúcuta poco después como jefe de sección. Allá se encuentra con importantes ingenieros como Nepomuceno González Vázquez, Morales y otros, de los cuales aprende muchísimo. Esa fue una obra importante, esa de Ferrocarril de Cúcuta. Luego regresa su afición a la literatura, a la poesía, y además su corriente política y en el momento de la regeneración. Obviamente lo introduce en esa corriente de políticos y literatos de la regeneración. Entonces, amigo de los Caros, abuelo y tío de Jaime, ¿sí? José Eusebio y Miguel Antonio, ¿sí? De los Holguín, ¿sí?
Y bueno, continúa de sus labores poéticas. En 1892 se publica un libro conjunto de traducciones de poéticas de Longfellow, elaborado por, creo que José Eusebio Caro, eran los coautores, otros poetas de la época, y mi abuelo tiene una buena cantidad, una participación bastante nutrida en esa publicación en Nueva York. Al final le recitaré, que viene como anillo al dedo, uno de los versos, una de las traducciones de Longfellow de mi abuelo, para la ocasión. Bueno, lo eligen al Congreso, ¿cómo no? Sí, con esa capacidad que tenía el abuelo, sí. Y bueno, después, por recomendación de don Miguel Antonio Caro, va a Ferrocarril de Antioquia también como jefe de sección. Allí empiezan sus encontrones con la Ponchard, Taggart & Lowell, constructora del ferrocarril, y con Cisneros. Unas polémicas muy intensas en las cuales el abuelo probó razón y logró muchos equilibrios, y don Miguel Antonio Caro también lo promociona para gerente del Ferrocarril de Antioquia. Era el cargo más importante que se podía tener un ingeniero en esa época. Los ingenieros éramos más reputados en esa época que hoy en día, éramos más importantes y más escasos. Más honestos. Claro. Sí. Entonces había una fe muy grande, racionalista, en el poder de las matemáticas y la ciencia y todo aquello. Y entonces ese era uno de los puestos más importantes, si no el más importante, casi los que se podía tener en el país, gerente del Ferrocarril de Antioquia. Era la época en que se estaba estudiando el tema del túnel de la quiebra. Y aquí me atengo, yo no a lo que he podido oír de mis consejas familiares. Yo le tengo pavor a las consejas y a los rumores familiares, que tal fulano hizo tal cosa. No, yo no creo en eso. Yo creo en documentos, en testimonios, cosas de primera mano, cosas fehacientes. No creo en lo que digan los parientes. Pero uno de los mayores expertos que tenemos en ferrocarriles, de la Academia de Historia de la Ingeniería y en el país, es Gustavo Arias de Greve. Entonces, por haber presentado este tema de la Academia de Historia de la Ingeniería, pues se presentó una discusión sobre el abuelo con mucha gente, incluso con antioqueños que pertenecen a la Academia. Y Gustavo corroboró algo que siempre había sido una conseja de mi familia, y es que el primer estudio del túnel de la quiebra que se hizo en el país lo hizo un señor Jones y el abuelo Rafael Torres Marillo, el primer estudio, mucho antes que Alejandro López. Entonces, eso no lo digo yo, lo dice Gustavo Arias de Greve en la segunda muela de hierro. Bueno, son tremendas las discusiones con Cisneros, y que más que un ingeniero era un empresario, en palabras del abuelo y de muchos otros, pero bueno, no se le puede quitar sus méritos también, que los tuvo, pero es apenas una etapa en la vida. En esa época se presenta la revolución. Estamos hablando de 1886, 87. Entonces, ya el abuelo había participado en varias de las guerras que se presentaron durante esa época, pero allí estaba acantonado en lo que hoy es Puerto de Río, con un batallón listo para marchar a la batalla de Enciso. Entonces su coterráneo, amigo y pariente General Reyes, no lo quiso llevar, llevó en cambio a Pedro Augusto Berrío, que tuvo un gran triunfo, por lo cual Puerto de Río lleva a ese nombre, y mi abuelo sufrió un gran disgusto con el General Reyes por eso, de no haberlo llevado a la batalla. Es que así era esa época de los mochuelos y alcanfores. La gente tenía sus ideas, las que fueran, y cuando había que defenderlas, pues no mandaban o pedía que fueran un poco de gente desconocida por ahí, unos reclutas. No, iban ellos al frente de sus ejércitos a pelear, a defender ellos su fe o lo que ellos creían que honraba la batalla, iban ellos al frente.
a pelear, así eran ellos, y mi abuelo sintió un profundo disgusto de que no lo hubiesen llevado a la batalla de Siso. Bueno, se le quitó después, como veremos, con el Reyes. En esa época, mi abuelo, como muchacho volantón que era, se había graduado de ingeniero a los 19 años y ya estaba bastante avanzado, llegando casi a los 30, pues corteja a varias muchachas y aparecen en sus versos, pero los versos van a la suegra, a doña Amalia Rani Mosquera de Santa María, ¿no? Estaba cortejando una de las hijas, era también la abuela del padre Hincapié, que ya murió, ¿sí? Entonces, bueno, eso está cocinado en los apuntes inéditos que tengo de él. Y bueno, lo nombran de nuevo representante del Congreso. Entonces, bueno, había intrigas y numerosas que son largas de contar. El hecho es que me contó a Antonio José Uribe Portocarrero hace muchos años, y me lo contó varias veces, que su padre, Antonio José Uribe Naranjo, congresista también, había logrado que a mi abuelo y a otros dos políticos conservadores no les dieran un veto que les querían imponer, ¿sí?, por conductas inapropiadas. Se trataba de algún lío de faldas que tuvo el abuelo. Bueno, entonces también en los años volantones pasan cosas, ¿no? Pero el hecho es que él se molestó con aquello y decidió irse para Europa. Se fue con el abuelo, papá de Adriano Torres. Entonces en 1896 ya viaja en Europa, y él decide entrar a estudiar ingeniería eléctrica. Ingeniería eléctrica era la tecnología de punta de la época, era la ciencia. Bueno, el máximo era, en ese momento esta era la frontera, pues, de la ciencia en aquellos momentos, y él, interesado en el tema y con esas dotes que tenía, pues entra al Instituto Tecnológico de Montefiore, anexo a la Universidad de Lieja, a estudiar ingeniería eléctrica. Está con mi abuelo, con el bisabuelo Adriano Torres, y con el tío Inocencio, que era comisionado a Roma, hermano del abuelo Adriano Torres. Los acompaña mientras estudia en algunos paseos por distintas partes. Van a Vitoria, Álava, Vitoria-Gasteiz. Entonces allí, y ya estamos cerca del apóstol Santiago. Sí, geográficamente, claro. Sí. Entonces allí, un día veo unas lindas niñas que regresan de un paseo, y una especialmente bella. Era mi abuela. Tan bella era que le decían la guapa Eloísa. Entonces, bueno, el abuelo a devanarse los sesos para ver cómo logra que se la presente, y era una niña muy joven. El abuelo ya tenía como 36 años, 37, 38, y la abuela era una niña más de 20 años menor. Entonces, ¿qué problema? Entonces, bueno, intercesión de la Compañía de Jesús. El tío Enrique Torres era de la compañía, y entonces por allí, entonces a conocer la familia de don Pedro de Echeverría y Vergara y doña Romualda Gaviola, naturales de Éibar, pero instalados ahí en Vitoria, que habían montado una fundición. El abuelo era de profesión armero. Toda la gente de Éibar tiene de profesión armería, todos, ¿sí? Un pariente, don Heraclio de Echeverría, que tenía fábrica de pistolas Star y de armas Star, que todavía existe, y pues se fue muy connotada en esa época. Pues no fue fácil el asunto, ¿sí? Primero porque pues la familia hacía averiguaciones, y segundo porque este señor tan mayor, pero el abuelo se dio trazas de que lo vieran comulgando y todo aquello, ¿sí?, muy devoto. Entonces con eso ganó puntos y simpatía, y a la abuela le empezó a llamar la atención. Miren, es un señor, pues, notado muy inteligente, sí, es un poquito mayorcito ya para usted, pero no es así pues cualquiera, no, está muy recomendado, y mire cómo es de fervoroso, y cómo comulga y cómo reza y todo aquello. Entonces a mi abuela se le empezó a mover el corazón.
Y entonces, bueno, finalmente entró el abuelo a la casa de don Pedro de Echeverría y Vergara, ¿no? Y bueno, y la niña lo aceptó y se casó la guapa Eloísa con el abuelo, y bueno, qué mujer que fue la abuela. Entonces, eso fue tal vez uno de los pilares de su fe, esa abuela, esa familia, y los hijos que tuvieron, ¿sí? Y bueno, los éxitos que siguió cosechando de allí para adelante. Termina en 1900, termina su carrera de ingeniero electricista en la Universidad de Lieja. Empieza a trabajar con una suiza y una belga. Una de ellas era la Westinghouse. Realiza distintos montajes en Europa, en Toulouse. Luego, allí sí nos encontramos de nuevo con el apóstol Santiago. Lo mandan a Santiago de Galicia, a Santiago de Compostela. El tema del montaje de la electricidad y gas se llamaba la compañía, y con ella tenía muchos contactos el abuelo, mandando presupuestos, estudiando tarifas, todo aquello, ¿sí? Una profusión de datos, y allí permanece años. Luego también lo hace en Vitoria y en Madrid, desde luego, y hacen estudios para Sudamérica, para Montevideo y eso. Bueno, ya va corriendo el año 1903, 4, entonces eran reyes en el poder. Entonces el abuelo empieza a enviarle cartas a su amigo, ya se le pasó el tema del disgusto por la batalla de Enciso, que no lo llevaron, y le manda sucesivas cartas sobre la aplicación de la electricidad en el país. Hay como unas 6 cartas o 8 cartas, algunas de las cuales se publican porque son cartas abiertas en boletín de áreas de ingeniería. En áreas de ingeniería aparecen varias. De la Sociedad Colombiana. De la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Aduce, entre otras cosas, un tema que parece de actualidad. Le dice, en general, utilicemos la energía eléctrica para el transporte. No utilicemos otro tipo de energía. Para los ferrocarriles es muy adecuado la energía eléctrica. Sí, es mejor que la otra energía que está utilizando. Utilice directamente la energía eléctrica. Está demostrado que las locomotoras eléctricas tienen, y eso es un factor muy clave que se presentó en el diseño de ferrocarriles en Colombia, se pueden adaptar mucho más fácilmente a curvaturas cerradas y a pendientes altas que en otro tipo de locomotoras. Bueno, ese tema, la verdad que no le gustó tanto a nuestro eminente académico Gustavo Arias de Greix, que no creyó mucho el tema, ¿sí? Pero bueno, esa era la posición del abuelo, y hoy en día yo creo que podía ser revisada de nuevo. Bueno, tienen sus hijos, y bueno, un pequeño detalle, me dices cuando ya estoy cerquita. Sí, está bien. Sí. Cuando estaba estudiando, terminando sus estudios en Lieja, él queda temporalmente ciego. Entonces no puede leer para los exámenes. Entonces mi abuela tiene que leerle todas estas complicadas ecuaciones y fórmulas matemáticas, y con base a la ayuda de mi abuela él pasa finalmente sus exámenes. Bueno, después de aquellos años de ingeniería eléctrica y práctica profesional, llega ya en 1912, enferma el abuelo Adriano Torres. Le pide a papá Rafael que regrese. Él como que no tenía muchas intenciones de regresar. Él había quedado resentido por lo que le hicieron mientras fue congresista. Esto no figura en los apuntes de él. No quiso poner nada. O sea, me lo contó gente que tuvo que ver con él en ese evento, como fue el Antonio José Uribe Portocarrero, que lo oyó de su señor padre Antonio José Uribe Naranjo. Pero regresa a acompañar en sus últimos días al abuelo Adriano Torres. Y muere el abuelo Adriano Torres. Entonces, mi abuelo como que ve a la familia, siente la necesidad de ellos, ve oportunidades aquí. Hay tierra muy barata en esa época.
don Pepe Sierra estaba haciendo su agosto comprando tierra, y el abuelo ve algunas oportunidades, compra cosas y decide regresar. Bueno, en 1914 regresa toda la familia y entonces traen a la abuela. Y me contaba mi abuela, que me lo contó muchas veces, me trajo Rafael. Entonces llegamos a subir por el río Magdalena en un barco de vapor de esos, y me decía, qué cosa tan horrible, eso no tenía cubierta, qué calor tan espantoso, qué mosquero. Nos servían a la hora del almuerzo una sopa, una mazamorra, unos bogas sudorosos, desnudos de la cintura para arriba, ¿sí? Con los cabellos que les caían hasta los hombros, y yo decía, qué horror, ¿a dónde me ha traído Rafael? Qué cosa tan espantosa. Por el camino, cuando bajan a coger leña para mover el barco, uno de los bogas lo pica una serpiente y se está muriendo el hombre. Entonces mi abuela, que fue de vasca y bella, era muy valiente, ¿sí? Pues se bajó, le hizo cortar una herida, le chupó, ¿sí? le llevó una botella entera de anís del mono y se la hizo tomar completa. El hombre se pegó una rasca y sudó la ponzoña y se alentó. Al otro día, sano y salvo. Y entonces oyó la abuela el rumor. Todos los demás bogas estaban buscando que los picaran culebras para que les dieran de esa cosa tan rica que le había la señora. Bueno, llegó la abuela a Bogotá finalmente y yo descansé. Descansé cuando llegué a Bogotá y conocí la familia de Rafael, señores tan cultos, tan distinguidos, tan elegantes, y además el clima de Bogotá. Pero le gustó tanto y le dio tanto miedo el viaje que, a pesar de que mi abuelo le suplicó que fuera a ver a su familia otra vuelta de regreso, ella nunca quiso regresar, del miedo del viaje y porque le gustó mucho Bogotá. Bueno, llega los prelegómenos de la crisis de 30. Y el abuelo, aparte de sus negocios de ganadería y de agricultura, y aparte de gerenciar el ferrocarril del norte, y de tener parte en otras actividades como ejecutar importantes tramos de iluminación aquí en Bogotá, escribe sus libros. Entonces, juegos de azar y especulación. Entonces, allí analiza los juegos de azar, todos los que existieron en esa época, o casi todos, con las teorías matemáticas de la probabilidad, para demostrar la ruina de los jugadores por las leyes de la probabilidad. Pero hace una cosa que si no es usual, ni era usual, ni es usual. Hace un paralelo entre las ciencias del azar con las de la especulación, y muestra cómo la especulación con los bancos, con papeles, en finca raíz, analiza todas las especulaciones, todas tienen el mismo destino del juego de azar. Bueno, escribe también sus libros: Armonía Física del Mundo, La Providencia Divina del Mundo, Climatología Colombiana y Geografía Física, El Agua, ¿sí? La Novena de San José. Entonces ella habla de la armonía del universo, ¿sí? Y cómo, ¿sí?, detrás de esa armonía está la providencia, la divina providencia, y cómo el hombre está rompiendo ese equilibrio, ¿sí? Lo habla desde esa época. Bueno, pasan los años. En 1944 muere el abuelo y la familia nos vamos a vivir, a acompañar a la abuela de la casa de la carrera cuarta 1042, frontera a la actual Sociedad Colombiana de Ingenieros. Entonces, yo, pues, a disgusto mío, porque vivir en el barrio de La Candelaria no era nada agradable para mí en esa época, saliendo de la casa de la hacienda San Rafael, donde había caballos, había vacas, campesinos y paisajes.
Eso para mí era el infierno, pero bueno, estaba la abuela y fue muy bonito pasar esos últimos años con ella. Entrando a estudiar ingeniería en la Universidad Javeriana, un día me llaman a la decanatura y yo pensé que Pilatuna habré hecho, ¿no? Era Andrés Restrepo Posada, que me dijo, mire, yo conocí a un viejito que era su abuelo, que escribía libros, ¿no? Y estaba montando Andrés una facultad de economía, yo no sé qué universidad, pero se trajo una comisión de expertos de una universidad extranjera, que mirando la biblioteca de Andrés, se encontraron con el libro de mi abuelo, se pusieron a ojearlo y oiga, pero esto es la última maravilla, esto está, mejor dicho, les pareció extraordinario el libro de mi abuelo, Juegos de Azar y Especulación. Ese libro después pues lo miró gente de la academia, Álvaro Pachón, que tiene un doctorado en economía de Harvard, Eduardo Biender, que no es de la academia, pero sabe mucho de ese tema, les pareció muy extraordinario, sobre todo el tema de la especulación. Bueno, el tema de la especulación es que el abuelo y don Luis Jiménez López, por esa época, demandan la ley estatutaria reglamentaria del Banco de la República, diciendo que era que era abusiva porque fomentaba un acaparamiento absurdo de los bancos que iban a cobrar unos intereses altísimos a los prestatarios de crédito y de una forma muy selectiva, ¿sí? Y en tanto que ellos iban a conceder unos créditos supremamente bajos con unas ganancias inmensas para ellos, veían fatal esa ley estatutaria por falta de democratización de crédito. Por la demanda no perechó, pero lo establecieron. Bueno, muere el abuelo y yo me dedico a recopilar sus memorias y a oír a mi abuela hablar de él y de sus cosas. Bueno, entonces, para terminar, quisiera recitarles uno de los versos de Longfellow, donde él sintetiza su visión, que la vida que fue generosa con él, pero también fue dura. Y no quiero alargarme más, porque abusando del tiempo que me concedió el señor presidente, pero como que recopila el sentido de su fe en la providencia. Dice así, la traducción de Longfellow: dispuestas con sin par sabiduría, las cosas todas su lugar ocupan, y en perfecta armonía todas ellas se agrupan. Nada es secundario, nada inútil, y en lo que en vulgo llama vano aparato u ornamento fútil, tal vez está suspensa la misteriosa trama de la fábrica inmensa. Bueno, con eso termino. Muchas gracias, señor presidente. Conforme mandan los estatutos de la cofradía, el pasado 27 de febrero se reunió nuestro Cabildo General y recayó sobre nosotros pues la presidencia de esta cofradía. Repitiendo lo que dijimos casi exactamente hace un año, debemos dar gracias a Dios, porque todo esto es de Él. Qué bien hace Dios las cosas, contando con nuestra poquedad. Muy en sintonía con lo que acaba de clamar don Santiago para nosotros. Podemos compartir con todos, sin ningún apremio ni ningún temor, que nosotros solamente hemos puesto los errores, pero que a Dios es a quien hemos dejado los frutos. Definitivamente, como hemos concluido en otras veces, Dios es siempre superior a sus instrumentos. Me alegra de nuevo poder presidir esta junta solemne y poder conversar un poco sobre lo que son los dolores y los gozos de San José, en un mes tan especial, ya nos introduciremos a esto, que es el mes de marzo, dedicado por la Iglesia desde hace muchísimos años, casi 200, al culto especial de San José, por ser el 19 de marzo, fecha en la cual se celebra su fiesta solemne, distinta a la del 1 de mayo, que es la de San José Obrero, y además en miércoles, que conforme a la tradición también antiquísima, ha sido dedicado de forma especial a la devoción de San José. Como introducía ahora don Santiago, la doctrina que vamos a exponer está enmarcada precisamente o desarrollada a través de la metodología que el mismo Rafael Torres Mariño
publicó en el año de 1908 en la imprenta Apolinar Fernández e Hijo en la ciudad de Vitoria. Esta es una obra realmente espléndida que recomiendo a todos en algún momento consultar. Se llama Semana a San José y nos llama muchísimo la atención porque casi siempre las devociones son a novenas. La novena de la sangre de Cristo, la novena de la Virgen de los Dolores, pero en este caso es una semana. Desde el lunes hasta el domingo, don Rafael explica las distintas virtudes de San José, el castísimo esposo de la Virgen María. Esa semana a San José fue aprobada por el entonces obispo de Vitoria. Su nombre es José Cadena y Eleta, quien puso allí el famoso Nihil obstat y el imprimatur, que quiere decir que no hay nada en ella que se oponga a la fe católica y que por tanto puede imprimirse. Su nieto, Santiago Luque Torres, ha expuesto la vida de su abuelo, valga la redundancia, ¿no?, de don Rafael Torres, y hemos querido escoger esta introducción como una especie de moción de contexto para demostrar que los grandes hombres, como fue San José, el esposo de la Virgen María, como fue Santiago Apóstol, nuestro patrono tutelar, y como fue Rafael Torres, fueron siempre hombres normales, hombres de carne y hueso. Acabamos de escuchar una maravillosa explicación de lo que fue su vida, ¿no? Un ingeniero eléctrico, un bachiller como cualquier otro, un joven con las aspiraciones, los sueños, ¿no? Los tropiezos también de la vida, las dificultades que a todos los emprendedores tocan, en fin, pero un hombre también, como tuvo su suegra la impresión, pues un hombre hecho y derecho también, un hombre muy piadoso, muy fervoroso, y que dejó esta maravillosa obra. Tal vez la historia de la República no le ha dado el puesto que merece, por eso es tan importante esta introducción que se acaba de hacer, y también la Iglesia, que debe a él esta devoción tan maravillosa que condensa toda la doctrina de Rafael Torres. Extrañamos, por supuesto, pues la presencia de doña Inés Arias Arias, quien ha estudiado también en distintos momentos la vida de don Rafael Torres. Quiero entonces agradecer a todos su distinguida presencia. Adicionalmente, saludar muy especialmente a las personas que habrán de seguir la transmisión de esta junta pública a través de nuestro canal en internet, especialmente a don Santiago, a don Jaime Santamaría, que fue adalid y todavía lo sigue siendo del movimiento familiar cristiano con su distinguida señora. Nos honra mucho su presencia. Saludar, por supuesto, a la señora vicepresidente, doña Imelda Rodríguez, a don Juan David, cofrade de número, a don Jorge Enrique Salcedo de la Compañía de Jesús y, por supuesto, a don Jaime Gómez Vargas, quien ya entenderemos por qué hacemos esta mención tan especial, profesor muchísimos años del Colegio San Bartolomé La Merced. Bueno, los textos que vamos a exponer resumidamente han sido, digamos, desarrollados, ¿no?, por muchos de los miembros de la Compañía de Jesús, que, como todos sabemos, fue fundada por San Ignacio de Loyola el 27 de septiembre de 1540. Providencialmente, el día de ayer, 12 de marzo, se conmemoró la fiesta de su canonización, que fue aprobada y presidida por Gregorio XV en el año de 1622. Asimismo, es importante hacer notar cómo los sacerdotes de la Compañía de Jesús fueron siempre muy celosos de difundir la devoción a San José, al Sagrado Corazón de Jesús y al Espíritu Santo. Por esto queremos recordar cómo en el predio de La Merced, donde hoy se encuentra el Colegio San Bartolomé La Merced, del cual pues soy egresado y del cual también lo es Santiago, ¿no?, preside ese imponente imagen de San José. Todo el predio, está allí una imagen en la parte más alta del colegio donde se observa a San José con el niño en brazos y la vara florida de lis. Esa imagen, a cuyo patrocinio y protección fue consagrado todo el colegio, fue instalada seguramente el 19 de marzo del año de 1910 con una misa solemne, y donde digamos ha permanecido
desde entonces hasta nuestros días. Cualquier persona que visite el colegio, pase allí cerca, pues puede detallar que todavía está allí la estatua de San José. Asimismo, dentro del predio de la Merced está la capilla de la Sagrada Familia, donde se levanta la imponente imagen de Jesús Niño, la Virgen Santísima y San José, que ha acompañado la infancia de todos los bartolinos desde la época de su erección. Pero más notable, debemos decirlo, es la obra del presbítero jesuita Santiago Páramo, de la Compañía de Jesús, nacido en 1841 y muerto en 1915. La capilla de San José, que se encuentra dentro del templo de la iglesia de San Ignacio, la joya del barroco granadino y ubicada en el centro de Bogotá, conserva en su interior esta capilla de San José. En el altar central está el óleo pintado por Monachelli, ¿no? Y está adornada en su derredor con las más importantes escenas del Santo Patriarca de San José. Están allí los frescos del pincel del Padre Páramo, el juicio final al sur, el fin del mundo en el norte, los santos y beatos de la Compañía de Jesús sobre la puerta de acceso, y presentados de una manera muy singular, hay que decirlo. Todos los santos de la Compañía de Jesús están en el estrado angélico inmediatamente inferior a San José y a la Virgen Santísima. Y si uno se pone a mirar con detenimiento la distribución de los espacios, está San José genuflexo ante el Señor, unos centímetros más abajo que la Virgen Santísima, en señal de adoración, y por supuesto en un grado inferior, porque después de Dios solamente está la Virgen María. Remata el conjunto la glorificación de la Sagrada Familia, fresco puesto sobre la cúpula de la capilla de San José, y donde se muestra a los sagrados padres del Redentor en actitud de adoración ante nuestro Señor Jesucristo, pintado como niño. Estas imágenes adicionalmente están rematadas por el sueño de José en los tímpanos, la muerte de José y la huida a Egipto, a la cual solamente nos queda agregar la iglesia de Lourdes en la localidad de Chapinero, donde todavía está la capilla de San José. En esa capilla se aprecia una bellísima imagen de San José con el niño en brazos y la vara florida, donde también están en las vidrieras la muerte de San José, la huida a Egipto y una que casi no suele presentarse, el taller de Nazaret. Contemplar a José, entonces, es sentirnos interpelados por estas palabras que están escritas en una de las casas de las Hermanas de la Providencia. Enséñanos, José, cómo ser no protagonistas, cómo avanzar sin pisotear, cómo colaborar sin imponerse, cómo amar sin reclamar. Dinos, José, cómo servir sin mirar a quién, cómo soñar sin más dudar, cómo alcanzar la gloria desde el silencio y cómo ser fieles sin enojarnos con el cielo. Dinos, enséñanos, José. El nombre de San José quiere decir Dios ha añadido. Eso es lo que literalmente significa. Los patriarcas de la antigua ley, como sabemos, pueden dividirse entre antediluvianos y postdiluvianos. Los antediluvianos son los que están antes del diluvio, ¿no? Famoso por la barca de Noé, y los postdiluvianos, que son los que siguen al diluvio. San José es descendiente de Abraham. Abraham, patriarca de la antigua ley, padre de los hebreos, su hijo Isaac y su hijo Jacob. El vocablo patriarca, como bien sabemos, es una contracción, dicen algunos, de patria, descendencia, con arcó, mandar, es decir, el que manda sobre la descendencia, sobre la familia. Otros dicen que viene de pater con arcón, ¿no? Que quiere decir padre y líder, o padre y rey. Pero sea como sea, todos los jefes de la antigua ley, del Antiguo Testamento, recibieron el nombre de patriarcas. Todos los padres de la nación hebrea recibieron la misión de Dios, en términos generales, de poblar la tierra y someter la creación. Dentro de los patriarcas del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac y Jacob, relata el libro del Génesis en el capítulo 29,
que existían dos esposas, Lía y Raquel, hermanas entre sí, las cuales casaron con el patriarca Jacob. Dice la escritura que Jacob se había enamorado de Raquel porque era mucho más hermosa y agraciada. Ante esta circunstancia tan particular, atestigua la escritura, Dios hizo fecunda a Lía y permaneció estéril Raquel. Sin embargo, luego de que Jacob hubiera tenido varios hijos con las esclavas Bilhá y Silpá, y de haber tenido otros 3 hijos con Lía, Dios escuchó a Raquel y de esta forma hizo fecundo su seno, por lo cual dio a luz un hijo. Y entonces ella exclamó: Dios borró mi afrenta, y lo llamó José, porque el Señor me ha concedido o añadido un hijo más. De ahí entonces deriva el nombre de José, que en hebreo se llama Yosef, que quiere decir, como ya dijimos, haber añadido. ¿Por qué veneramos a San José? Veneramos a San José porque en la historia de la Iglesia ha estado siempre presente su figura como un modelo de padre, de hombre, de trabajador. La veneración por excelencia se ha dirigido siempre a la Santísima Virgen María, elemento intrínseco del culto cristiano y honrada con culto especial, cuyo objeto es uno solo, según explican el Catecismo y el Concilio Vaticano II, la gloria de la Santísima e Indivisible Trinidad. Como explica el Catecismo Mayor de San Pío X, debemos entender que cuando rogamos a Dios, lo hacemos para que Él, como autor de la gracia, nos otorgue un bien y nos libre de un mal. Pero cuando rogamos a los santos, lo hacemos para que Él, ese santo, en calidad de abogado, cerca a Dios, interceda por nosotros, a quien por tal reconocemos que está escrito: solo a Él darás culto, solo adorarás al Señor. Ahora, entendiendo que San José es abogado en el cielo, le pedimos a Él que nos alcance determinadas gracias de Dios. Dentro de estos cultos especiales está el de Santiago Apóstol, bajo cuyo patrocinio estamos, y el de San José, el esposo de la Virgen Santísima, a quien han celebrado todos los santos como esposo de la Virgen, Padre legal de Jesucristo y patrón de la Iglesia Universal. La devoción de San José, objeto de muchos y múltiples escritos, ha pasado seguramente en el silencio, porque ha habido protagonismo de otras devociones, ¿no? El de la Virgen Santísima, ante todo, y el de otros santos, el de San Pedro y San Pablo, el de San Juan Evangelista, y durante el decurso de la Iglesia, pues unas y otras de diferentes devociones, San Judas Tadeo, Santa Rita de Casia, y otras que van surgiendo con los años. La fiesta de San José es original, según los escritos, del siglo IV dentro de los coptos, y lo relata así Nicéforo Calixto, donde dice que durante en el siglo V, en la basílica construida en Belén por orden de Santa Elena, la Basílica de Belén, madre del emperador Constantino, inició la obra de una hermosa capilla dedicada a San José. En la Iglesia de Occidente, el nombre de San José, esposo de la Virgen, aparece por vez primera en los siglos IX y X, bajo el apelativo de Nutritor Domini, Padre putativo del Señor. Su primera iglesia se dedicó en Bolonia en 1129 y fue atestiguada por Benedicto XIV, la cual estuvo bajo los padres servitas hasta el pontificado de Pío V. Es, según Benedicto XIV, de opinión generalizada que los padres carmelitas fueron los primeros en haber importado desde Oriente hacia Occidente la práctica de tributar culto a San José. Apareció después en el calendario de los padres dominicos y después en toda la Iglesia occidental. En el siglo XV, Bernardino de Siena, franciscano, y Vicente de Ferrer, dominico, profesaron públicamente la gran devoción a San José y le dieron un nuevo impulso, por lo cual Juan Gersón
realizó un oficio particular de los esponsales de San José, curiosamente porque lo que se celebra realmente son los esponsales de la Virgen Santísima, pero él dedicó a hacer un oficio particular de los esponsales de San José. Luego, Sixto IV ordenó añadir su fiesta al calendario romano el día 19 de marzo para que fuera así celebrada en toda la cristiandad. Luego, conforme al mandato de Sixto IV, se pasó la fiesta de San José a fiesta simple, que luego, en el pontificado siguiente, el de Inocencio VIII, fue elevada a rito doble por Gregorio XV, luego fiesta obligatoria, y luego fue elevada a rito de segunda clase por Clemente XI, y añadió el nombre de Benedicto XIII a la letanía de los santos en 1726. Es decir, solamente hasta 1726 la Iglesia, por mandato de Benedicto XIII, incluyó la orden de pedir la intercesión de San José dentro de las letanías de la Iglesia. Luego, Pío IX acogió la fiesta y el rito del patrocinio de San José el domingo tercero después de la Pascua, y el 8 de diciembre de 1870 proclamó oficialmente a San José como patrono universal de la Iglesia, por lo cual ese mismo día señaló que la fiesta del 19 de marzo debería ser elevada a rito doble de primera clase, es decir, igual a los de las solemnidades de la Virgen Santísima. A estos escritos habrá que añadir la encíclica Quamquam Pluries de León XIII, primera en su clase, donde además deja la oración de San José, Pío X, devotísimo, que multiplicó la concesión de indulgencias a las letanías de San José, separadas de las letanías de la Iglesia, Benedicto XV, que con el motu proprio Bonum Sane lo proclamó patrono de los moribundos, Pío XI, que lo llamó custodio de Jesús, castísimo esposo de la Virgen María, obrero de Nazaret y poderoso amparo en la defensa contra los esfuerzos del ateísmo mundial. Pío XII estableció en 1955, como ya anticipábamos, la fiesta de San José Obrero, que se celebra el 1 de mayo y que fue el origen del Día del Trabajo, que se celebra como día feriado en todo el mundo occidental. Luego, Juan XXIII estableció con la Carta Apostólica Levochi la fiesta de San José para el 19 de marzo de cada año como la fecha más solemne y definitiva del patrocinio de San José. Luego, Juan Pablo II emitió la exhortación apostólica Redemptoris Custos, y el Papa Francisco en 2013 señaló que debía ser incluido el nombre de San José en las plegarias eucarísticas posconciliares. Hay que recordar que hasta antes del año 2013 no era obligatorio nombrar a San José dentro de las plegarias eucarísticas. Solamente después de este decreto que emitió bajo el Papa Francisco la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Bueno, reflexionemos un poco sobre las virtudes de San José. Primera virtud, la humildad. Cuando San José, dice don Rafael Torres, vino al mundo, su familia estaba obscurecida y olvidada. Relata la Sagrada Escritura que José de Nazaret era descendiente de la estirpe de David, que era hijo de Jesé, segundo rey de Israel, al haber sucedido a Saúl luego de su unción en el Hebrón. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en la novena de Aguinaldos se suele decir ahora en los gozos retoño de José, porque pensamos que la relación próxima es de Jesús con San José, y realmente en la redacción original es de Jesé, que era el padre de David, porque precisamente es de la estirpe de David de la cual debía venir el Salvador de todos los hombres. Por eso siempre debe decirse no de José, sino de Jesé, precisamente porque con eso se cumple la profecía. Durante toda su vida, según atestigua también la Escritura, San José vivió en el desprecio. Cuando Jesús se presenta a nuestro Señor por primera vez en Nazaret, lo primero que se dicen es: ¿no es acaso este el hijo del carpintero? ¿No es esa su madre la que llaman María? ¿No son esos sus hermanos
Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven con nosotros sus hermanas? ¿De dónde le vendrá este poder de hacer milagros? Es decir, que si nosotros lo hacemos por sustracción de materia, el oficio de carpintero era uno de los oficios más humildes de la época. Y al hablar de que él era el hijo del carpintero, pues se tendría en cierta medida que había sido una persona ciertamente despreciada. Sin embargo, San José no hace ningún alarde. Lo único a lo que se dedica es a dirigir toda su vida a cuidar de su esposa y asimismo de cuidar del Salvador de los hombres. Dice la Escritura que había una virgen que estaba comprometida a un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. Dice que María había manifestado, esto está en la explicación de Sor María de Jesús Agreda, que había manifestado a su esposo José su voto de virginidad, por lo cual al momento de haberse desposado y después haberse casado, San José sabía que la Virgen Santísima no podía, digámoslo así, yacer en el lecho con él. Es decir, que Nuestra Señora y San José eran conscientes del voto de virginidad. Entonces, San José, ¿qué era lo que debía haber hecho? Pues algunos escritores explican que debió haber sentido mucho temor, pero don Rafael Torres explica y dice con mucha firmeza que lo que decía su humildad era apartarse de ese cargo tan importante. Es decir, él no huye por miedo propiamente ni por querer repudiar a la Virgen Santísima, sino lo que hace es sentirse indigno del cargo que le han colocado. Por eso entonces quiere él huir, pero en ese momento en el sueño se le aparece un ángel y le dice: no temas en recibir precisamente a María, porque ella dará a luz al Redentor de las naciones. El canto de la calenda, que es solemne, o también llaman el pregón de Navidad, ubica el nacimiento de nuestro Señor en el año 752, contados de la fundación de Roma, 42º del imperio de César Augusto, y se me pierde por allí, tal vez era el 4º año del gobierno del gobernador de Judea. Muchos creen que el Mesías llegó como de improviso, como que nació muy sencillamente, y realmente es que no. Parece ser que cuando llegó el año primero de nuestra era, unos meses antes, unos meses después, ya todos los judíos de más o menos instrucción sabían que las semanas de Daniel, porque el profeta Daniel había dicho que habían unas semanas, ¿no?, que se debían contar a partir de determinada fecha para que naciera el Mesías, el Redentor. Entonces todos tenían más o menos la idea de que por esos meses debía nacer el Redentor de las almas. Adicionalmente ya había salido el cetro de la casa de Judá, porque precisamente el mando de la Palestina no estaba ya entre los reyes de Judá, sino que había pasado precisamente a los romanos, que habían invadido este lugar. Entonces todos estaban como a la expectativa del momento en que el Mesías fuera a manifestarse. Dice San Francisco de Sales que San José poseía mayor sabiduría que Salomón, porque conocía el texto y el sentido de las Sagradas Escrituras. Entonces él debía no solamente saber con certidumbre que ese hijo que esperaba la Virgen Santísima era nuestro Señor, sino que adicionalmente su nacimiento próximo iba a generar una gran conmoción en toda Palestina. Esto se ve atestiguado cuando llegan los Reyes Magos a Belén. Dicen que cuando se enteraron de que los reyes habían visto la estrella del que iba por nacer, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Eso quiere decir que todos ya estaban esperando precisamente el momento en que nacía próximamente el Redentor de las almas. La Escritura señala que José había decidido repudiar a su esposa en secreto. Recibe el anuncio del ángel y sin temor
se prepara para la gran posición que, según algunos autores, a él parecía que a otros debería haber correspondido. Sin embargo, San José no se aferra, sino que espera al momento en que Dios le hable. A muchos, como Abraham, el padre de todos los hebreos, Dios habló, ciertamente, porque dicen que, dice la Escritura, que Dios nuestro Señor habló directamente a Abraham y también le habló por medio de ángeles. A San José no. A San José Dios le habla a través del sueño. No le habla con una claridad manifiesta, sino que precisamente le habla es a través de ciertas, por supuesto, emociones, pero después a través de un ángel que se le presenta en un sueño. Sobre esto, algunos maestros de espiritualidad dicen que esos sueños eran meramente emociones. Por ejemplo, Darío Restrepo de la Compañía de Jesús dice que eran emociones. Bueno, esto no lo creemos nosotros ni lo cree nadie. Ciertamente, si San José no hubiera recibido el anuncio del ángel en forma más o menos cierta o en forma más o menos clara, pues se habría quedado el triple desconcertado de lo que estaba antes, porque precisamente lo que le llegó a él fue una constatación de que lo que él por fe creía y adicionalmente por el Espíritu Santo sabía era lo que habría de suceder. Bueno, cumplida entonces esta profecía, viene un pasaje interesantísimo donde San José inicia a percibir lo que va a ser precisamente toda su existencia, un constante peregrinar. Llega el anuncio del ángel, la anunciación, quiere decir que San José estuvo allí proxísimamente, y le dice el ángel a Nuestra Señora: tu parienta Isabel o tu prima Isabel está en el 6º mes de embarazo. ¿Qué hace la Sagrada Familia de Nazaret? Ya ha cubierto el Espíritu Santo a la Virgen Santísima y se ha precisamente engendrado a nuestro Señor en el puro y castísimo seno de la Virgen Santísima. Salir en camino de las montañas donde vive la prima Isabel. San José no dice que no va, ni la Virgen tampoco, sino que todos se encaminan. Aunque en la Escritura no está explícito que San José debió de haber acompañado a la Virgen, los autores sí dicen que en esa época a ninguna mujer casada, o al menos desposada, la iban a dejar andar sola por los parajes de lo que hoy conocemos como Palestina. Entonces tuvo que haber estado San José acompañando a Nuestra Señora. Y llegan a este lugar maravilloso que la tradición llama Ain Karem, que significa literalmente primavera del viñedo, donde se encuentran las dos santas primas. Este pasaje es bellísimo porque si nosotros lo miramos con detenimiento, esa peregrinación de María Santísima con el niño en su seno por las montañas de Ain Karem prefigura el ascenso de nuestro Señor al Calvario. Ya en el Calvario, el que ascenderá será nuestro Señor solo con la cruz a cuestas, pero estará asistido por la Virgen Santísima, que, como explica San Alfonso María de Ligorio, ofrece también a su Hijo al Padre Eterno en el tránsito de la pasión. Bueno, es un momento maravilloso donde San José, protegiendo a la Virgen Santísima y habiéndola acompañado en ese maravilloso viaje, se encuentra con el privilegio, ciertamente de los justos, de haber podido atestiguar el encuentro de las dos santas primas. Quiere decir que, siguiendo esta idea, San José debió haber escuchado el saludo de Isabel a María, que adicionalmente tuvo que haber escuchado el cántico de Zacarías o Benedictus: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, que debió haber escuchado el Magnificat, pronunciado directamente de los labios de Nuestra Señora, y con lo cual él debió haber entendido, corroborado el misterio de la encarnación. Durante todos estos tránsitos, San José nada dice, solamente acompaña en su calidad de protector a Nuestra Señora y al niño Jesús, que estaba todavía en el proceso de gestación. Siguiente virtud, la fe de San José. Dios, para confirmar la fe de San José, no hace ningún milagro aparente, no le muestra cómo
los ciegos recobran la vista, ni cómo tampoco los mudos hablan, ni cómo los sordos oyen, ni cómo vuelven de la muerte los muertos. San José lo único que hace es creer, y cree por fe. Cree que su esposa ha concebido por obra del Espíritu Santo, y al mismo tiempo cree que el que está en su purísimo y casto seno es el Salvador del mundo, el reparador del pecado. Claro que a San José lo asiste una luz sobrenatural e infusa, una fe viva que le permite ver en medio de esas tinieblas lo que es claro para la fe. Allí está el Salvador de las almas. Y esa fe no es retórica, no es solamente idealizada, es una fe práctica. San José cree y camina con la Virgen. San José cree y va con la Virgen. San José cree y acompaña a la Virgen. El ángel Gabriel, por ejemplo, anunció a Nuestra Señora lo que debía ocurrir, y ella creyó: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El ángel Gabriel anuncia a Zacarías que vendrá su hijo, el Bautista. Él duda: ¿cómo será esto posible? Y queda mudo. Los apóstoles vieron precisamente los milagros del Señor y todavía dudaban, al punto que le dicen: Señor, creemos, pero aumentanos la fe. Isaías anuncia al rey Ezequías que Dios ha agregado 15 años más de vida a su existencia. Y el rey Ezequías, a pesar de que lo escucha de los labios del más grande profeta de la antigua ley, todavía duda y le replica a Isaías: ¿cómo es acaso que esto sucederá? ¿Qué prueba tendré yo? Y él le dice: pide una prueba al Señor. Y él: bueno, que retroceda 10 grados el reloj de sol. Y se cumple. Han retado a Dios y efectivamente, físicamente creo que eso es imposible, ¿no? Que en plena luz del día el sol retroceda unos grados para poder dar sombra 10 grados anteriores. Y a pesar de eso sucede. Y Ezequías duda, pero después se convence. San José, por su parte, cuando ya ha nacido el niño, ve a un niño pequeño con débiles manecitas en el pesebre y cree. Ve ese cuerpo que cabe en una estrecha cuna y cree que el Dios infinito e inmenso, que no cabe ni siquiera en los cielos de los cielos, es el que está acostado en las 4 paredes de esa cuna, de esa pesebrera donde lo han acostado. Jesús huye con él al desierto, marchan en la oscuridad, prófugos, perseguidos, y cree que aquel a quien defiende de la muerte, a quien oye gemir y llorar, a quien ampara del frío obligándolo con su manto, es el omnipotente. Están en medio de la noche y él cree que ese es Dios, que aquel que dijo: hágase la luz, y la luz se hizo, es el que ni siquiera tiene con qué alumbrar la noche oscura de la huida a Egipto. Sobre esto quisiera que nos detuviéramos un instante, y es la tradición, como eso no está en la escritura por supuesto, pero la tradición como atestigua el viaje, el periplo, la peregrinación de la huida a Egipto. Dicen los autores que el rey Herodes había mandado espías incluso a Egipto a perseguir a la Sagrada Familia, y que por eso debían marchar durante la noche, nunca pudieron caminar durante el día. Visitaron todas las aldeas habidas y por haber de todo Egipto, esperando lo que el ángel le dijo: cuando te demos nueva orden, podrás volver a Galilea, antes no. Y sucede un evento supremamente admirable. Al paso de la Sagrada Familia con el niño, todos los templos y los ídolos paganos se derrumban, por lo cual la Sagrada Familia resulta ser también perseguida en Egipto. Habían huido de la persecución de Herodes y ahora son perseguidos por los paganos. Bueno, es una cosa maravillosa, porque también quiere decir que la intercesión de la Sagrada Familia y la acción de nuestro Señor derrumba los ídolos que están presentes en nuestro corazón. San José de nuevo cree. El que lo sabe todo, el que es la sabiduría misma, tiene que aprender los nombres de las cosas. El que lo sabe manejar todo, debe aprender el escoplo y la garlopa. San José cree que aquel a quien está enseñando es la sabiduría increada. Por 30 años, San José ve a un hombre que anda
habla y come como los demás hombres, que realmente no hace nada nuevo, ni sorprendente, ni milagroso, pero sin embargo cree que ese hombre que él ha visto, que él ha criado, que él ha levantado, es aquel que reparará el pecado del mundo. Los apóstoles vieron que el Señor cambiaba el agua en vino, que serenó las tempestades, que dio vista a los ciegos, palabra a los mudos, pero su fe vacilaba. Los escribas y fariseos vieron todo esto y no creyeron. José nada ve y cree sin vacilación. Por eso es un modelo donde precisamente encontramos cómo es la fe maravillosa de José. En idéntico sentido, cuando llegaron los Reyes Magos, encontraron a María, su madre, con el niño en brazos y postrándose le rindieron homenaje al Señor. Agrega la Escritura: después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño, huye a Egipto y permanece allí, porque Herodes quiere matarlo. Obediencia de San José. La obediencia es fruto de la fe, y solamente la fe puede producirlo. Es más divino el don de la obediencia, entre más divina es la fe. Es cierto que María está, vamos y venimos, ¿no? Un poco en la historia, ¿no? María está en el último mes de embarazo y puede, sin peligro, hacer un viaje de 30 leguas por ásperos caminos y con el rigor del invierno. No puede. Todas estas razones pudieran haber alejado a José de esquivar el cumplimiento del edicto imperial, porque como sabemos el emperador Augusto había ordenado que todos se empadronaran en sus ciudades de origen. San José no. Lee que en la voluntad de ese príncipe pagano está precisamente la voluntad del Señor. Y sin haberlo entendido de esa manera, con su viaje hasta Belén de Judá, cumplen precisamente la profecía. ¿Dónde ha de nacer el Señor? En Belén de Judá. Como señala el libro de Levítico, al 8º día de haber nacido será circuncidado el prepucio del niño, y conforme a la tradición, acompañado a la circuncisión, debe imponerse el nombre. Estas son funciones del Padre. Según instruyó Dios a Abraham, Abraham circuncidó a su hijo Isaac, Isaac circuncidó a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Bueno, pues San José toma en sus manos la cuchilla y corta las carnes purísimas del Hijo de Dios, hace correr su preciosa sangre y de nuevo, con una obediencia que es superior a la de Abraham, prefigura la pasión del Señor. A Abraham le fue pedido que obedeciera al Señor de inmolar a su único hijo, pero cuando elevó la cuchilla, el ángel del Señor le dijo: detente. San José no. Él cumple el mandato y corta las purísimas carnes de nuestro Señor. El sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, como dice el canon romano, no es ni siquiera equiparable al de San José, el esposo de la Virgen María. Verdad es que Dios no mandó a San José quitar la vida del Hijo de Dios, como sí lo mandó a Abraham al inicio con su hijo. Solo le mandó derramar su sangre. Pero lo más importante es que aquí, adicionalmente, San José debió haber sentido un dolor tremendo, porque aquel que era la vida, que es la vida, que es la verdad, que es el que hace resurgir a todos los muertos de la muerte, es aquel a quien él está cumpliendo con su cuchillo el mandato de haberlo circuncidado. Otro dolor debió haber sentido cuando le dijeron: vuélvete a tu casa, porque precisamente él sentía que esa perfecta obediencia era la que lo debía conducir a su lugar de origen. Cuarta virtud, la caridad de San José. Explica el catecismo que la fe en el amor de Dios encierra la llamada y obligación de responder a la caridad divina mediante obras. Por esto la caridad es el don de sí mismo hecho a Dios y al prójimo por amor a Dios. Ese don San José lo realizó con Dios y con la Madre de Dios. La caridad, como intuíamos arriba, se puede hacer de dos maneras: por la contemplación y por la acción. Unos contemplan, oran por otros, otros actúan, hacen obras de caridad. San José hace
las dos cosas al mismo tiempo. Contempla a nuestro Señor y contempla a la Virgen, y todas sus acciones son las que precisamente se dirigen a servir a la mayor gloria de Dios. Todos los santos de la historia tienen que pensar a través del discernimiento, a través de largas horas de meditación, cuál es la mejor y mayor voluntad de Dios, qué es lo que quiere Dios para él, para ella. Y después de haber logrado todo este discernimiento, toda esta, digamos, como meditación sobre la voluntad de Dios, les quedan más dudas. Santa Teresa habla de una noche oscura. Lo mismo algunos de la causa de canonización de la Madre Teresa de Calcuta, que hay un silencio aparente de Dios, que Dios no habla. Con San José no pasa así. San José es un testigo directo de lo que pasa con la Virgen Santísima y con Dios. Todos creemos que lo que hacemos bien lo estamos dirigiendo, como dice San Ignacio, a la mayor gloria de Dios. San José tiene en cambio esa certeza de que cuando trae el sustento al hogar, de que cuando alimenta al niño, de que cuando alimenta a la Virgen, está ciertamente dirigiendo todas y cada una de sus acciones precisamente a la mayor gloria de Dios, porque Él cría, alimenta y sustenta al Señor. Los mártires, sin duda, han dado el don precioso de su vida, pero San José, de manera más admirable, ha sufrido por nuestro Señor Jesucristo, y con nuestro Señor Jesucristo todo lo habido y por haber. ¿Cuántas fatigas, cuántos sufrimientos no habrá evitado San José a nuestro Señor Jesucristo al haberlo alimentado, conducido, amado? Precisamente San José fue un mártir. En la presentación del niño y en la purificación de María Santísima, el martirio de San José llega a su más sublime altura. De los labios de Simeón oye el anuncio de que una espada traspasará el corazón de su esposa, y él entonces entiende que ese anuncio de la pasión del Señor será separado de su vida. Es decir, que cuando nuestro Señor Jesucristo llegue a la pasión, Él ya no estará en la tierra de los vivos. Doble dolor, porque sabrá que Jesús será martirizado, y adicionalmente que Él no estará para confortar a la Virgen cuando esto haya de ocurrir. Quinto, San José, esposo de la Madre de Dios. El Evangelio de Mateo llama a San José el esposo de María, de la cual nació Jesús. Esta es una de las palabras más bellas que ha dirigido la Escritura y todos los santos padres a San José. Es el esposo de María, el esposo de la Virgen Santísima. León XIII enseña que José fue esposo de la Virgen por medio de pacto conyugal, lo que lo llevó no solamente a ser su compañero de vida, sino también el testigo de su virginidad, el tutor de la honestidad y el partícipe de la excelsa grandeza de la Virgen Santísima. Como sabemos, los judíos diferencian dos momentos, los esponsales y el matrimonio. Cuando ocurrió el pasaje de la Anunciación, ya estaba María prometida a San José. Los desponsales o desponsorios implicaban una pequeña ceremonia donde el padre donaba a la hija una dote y se lo ofrecía al esposo. Esa dote se llamaba mohar, que literalmente significa en hebreo moneda, la cual pertenecía a la esposa y que serviría para ser una especie de patrimonio con el cual se sustentaran todas las distintas imprevistos de esa nueva vida. Luego de haberse celebrado los esponsales, casi siempre luego de 12 meses, es decir, un año, el esposo había preparado ya el lugar donde recibiría a la mujer y se celebraba propiamente el rito del matrimonio, con el cual ya quedaban propiamente casados y podía ella ir a convivir con el marido, después del rito de las 7 bendiciones. Cuando recibió San José a su esposa, debió haber sido un tránsito de la más trascendental santidad, de la más santa y amorosa de todas las criaturas, que fue la Virgen Santísima. El progreso de San José en la vida de santidad debió haber sido definitivo, porque estaba junto de la Virgen Santísima y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dones alcanza la Virgen a todos sus devotos? ¿Cuántos más dones no habrá alcanzado ella para San José, su castísimo esposo, compañero de vida y amigo de todas horas? Debemos entender que fueron muchas. Y así como San Luis María Griñón de Montfort dice que son todos réprobos aquellos
que hablan con indiferencia y con ofensas de la Virgen Santísima, podríamos aventurarnos a decir que aquellos que hablan con indiferencia y también con desprecio de San José son réprobos y también deben ser de la perversa doctrina. Sexto, San José, Padre de nuestro Señor Jesucristo. San José es llamado Padre putativo o Padre alimentador. Otros lo llaman Padre nutridor. Y esto tiene sentido. Hoy en día, por algún recato de pudor, se habla de que San José es el padre adoptivo de Jesús. En la novena de aguinaldos es muy común decir ya no padre putativo, sino padre adoptivo. Pues esto esconde un gravísimo error, porque que yo sepa, nadie ha encontrado el acta de adopción de San José respecto de nuestro Señor Jesucristo. Esa acta no existe ni tiene por qué existir. Realmente el nombre de putativo, ¿cierto?, es aparente. Putativo, putus en ese caso en latín, significa es aparente. Aquí tenemos un gran penalista, don Juan David, y él me dirá, si no estoy en lo correcto, que existe una categoría académica de los delitos putativos, de una persona que creyó haber cometido un delito, pero cuya conducta no estaba en la ley penal. Eso es un delito putativo, es decir, un delito aparente. Lo mismo sucede aquí. San José no era el padre carnal de Jesucristo, era el padre aparente. Y esto tiene una razón de ser, porque Dios nuestro Señor quiso, no lo necesitaba, sino que quiso servirse de San José para que también el pudor, el recato y la honorabilidad de la Virgen Santísima fueran en esa época salvaguardadas bajo el abrigo de San José. Es decir, que así, si por ejemplo San José, en un caso hipotético y absurdo, ¿no?, hubiera repudiado a la Virgen Santísima, ¿no?, ella habría quedado como una madre soltera, y en esa época ella embarazada, lo más probable que hubiera ocurrido es que la hubieran lapidado, porque eso era lo que mandaba la ley de Moisés. Todo lo contrario, nuestro Señor protege a la Virgen Santísima bajo el abrigo de San José como el padre aparente de Jesús, pero se sabe que él sí era su esposo porque efectivamente se habían casado. Ahora, San José, por ser varón de la Virgen, es decir, varón de la Madre de Jesús, era dueño de la vida de la Virgen y de la vida de Jesús. Pero él no toma esto como algo para hacer alarde, sino lo que hace es asumirlo como una gran responsabilidad. Él sabe que Jesús fue obra del Espíritu Santo y que él, como su padre, lo ata a la estirpe de David, por lo cual con él también quedan cumplidas todas las profecías. Así entonces, San José, por ese pacto conyugal legítimo, debe ser tenido por Padre de Jesús. Además, explican los autores, según una inspiración divina, que muchas veces San José debió haber dicho a nuestro Señor Jesucristo: ven, hijo mío, y Jesús debió haberle respondido: voy, Padre. Por tanto, cumplidas las promesas de Israel, queda cumplido también que San José era Padre auténtico y verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Gloria y culto que debemos rendir a San José. Ya hemos hablado de lo que los papas han establecido sobre el culto a San José. Pues bien, leamos un poquito del libro de la vida de Santa Teresa de Jesús. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado a San José cosa que él haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, de los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma. Que a otros santos parece les dio el Señor gracia para socorrer a una necesidad de este glorioso santo. En cambio, tengo experiencia que socorre en todas, y quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en esta tierra cuando lo tenía por padre, siendo ayo, así en el cielo quiere hacer cuanto él le pida. Querría yo persuadir a todos de que sean devotos de este glorioso santo, por la gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. No he conocido persona que de veras le sea devota o haga particulares servicios que no la vea más aprovechada en la virtud, porque aprovecha en gran manera las almas que a él se encomiendan. Paréceme, ha algunos años, que cada año en su día le pido una cosa y siempre la veo cumplida. Si algo va torcida la petición, él la endereza para bien mío. En especial, personas de oración siempre le habrán de ser aficionadas, que no sé
puede pensar en la Reina de los Ángeles en el tiempo que tanto pasó con el niño Jesús, que no den gracias a San José por el bien que les ayudó. Quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome a este glorioso santo por maestro y no errará en el camino. ¿Cómo fue entonces la muerte de San José? Como quiera que San José fue asistido en la hora final por Dios y la Madre de Dios, es natural pensar, como lo ha hecho el pueblo cristiano, que San José, al haber partido en estas condiciones al seno de Abraham, es el patrono de la buena muerte. Dice José de Valdivieso, un autor muy connotado sobre la devoción a San José, que un día, no sabemos, pero seguramente fue en el año 30, porque la muerte de San José, según los escritos, debió haber ocurrido justo antes de haberse iniciado la vida pública de Jesús. Conforme al Evangelio, Jesús tenía 30 años cuando inició su vida pública, ¿no? Entonces explica que sintió San José un calor que le invadió todo el cuerpo, y se sintió en ese momento que desfallecían sus fuerzas y que había perdido el gusto y la gana de comer. Como siempre vivió recio, entero y sano, y nunca supo qué era el dolor, la enfermedad o la dolencia, entendió que había llegado su hora. Preguntó Jesús a San José: ¿qué sentís, Padre amado? Y él le respondió: Hijo, un dolor fiero, pero asido al que es la vida, alegre muero. Lleva Jesús a José hasta la cama, y habiéndolo recostado, la Virgen, hecha de dolor pedazos, lo mira. De rodillas a la cabeza de la cama, consuelan a San José, que da muestras de saber que ha llegado su hora. José suplica a Jesús que no lo deje en esta amarga hora, y Jesús, de viva voz, le concede el cielo. Asido a Jesús y a María con sus últimos alientos, llama venturosa José a su muerte, y habiendo pedido perdón a Jesús y a María, la hermosa alma de San José sale del cepo humano al lauro eterno con palma victoriosa. Ábrese el cielo y ve la Virgen en las manos de Dios el alma de su esposo, convertido su lloro en consuelo y su llanto en himnos alegres. La Virgen viste de luto y Jesús amortaja el cuerpo, que será honrado por los deudos en funeral cortejo. Ponen el féretro de San José en una cueva oscura al lado de su padre Jacob, con el consuelo de la prueba del cielo. Benedicto XV, inspirado en esta tradición del pueblo cristiano, proclama a San José patrono de la buena muerte y decreta que todos los pastores inculquen y favorezcan la devoción de los moribundos y los agonizantes, suplicando por una buena muerte a San José. San José es también protector de las almas que se encuentran en dificultades espirituales, porque en la amarga prueba adquirió la profunda y viva experiencia de la perplejidad espiritual. San José es maestro de la vida interior. San José, puesto que alcanzó por esposa a la Madre de Dios, es también guía de los jóvenes que desean contraer el matrimonio. Por haber sido jefe de la familia, de la Sagrada Familia, es igualmente el modelo de todos los padres de familia y patrono de las familias cristianas. Y por las anteriores razones es que muchos hospicios, cofradías, hospitales, predios, colegios tienen el nombre de San José. Incluso es tal vez, no sé ahora, pero en la época de Don Rafael, dice él que era el nombre más común en toda la cristiandad. Y seguramente hoy también muchos santos varones se llaman así y otros santos no tanto, pues también. Juan José, Luis José, José María. Y muchas niñas también tienen el nombre de María José. Otros estados, muchos, han señalado a San José como su patrono. Por ejemplo, San José de California en los Estados Unidos, San José de Porto, antes San José de Hidalgo en Guanajuato, San José de Costa Rica, San José de Cúcuta en Colombia, San José de Apartadó en el Urabá antioqueño, San José de Pare en Boyacá, San José en la provincia de Almería en España y, por nombrar los menos, San José de Veraguas en Panamá. Consideraciones finales. ¿San José era anciano? ¿Cómo era físicamente San José? Los autores coinciden en que no era un anciano. Mucha de la iconografía cristiana representa a San José como un hombre ya octogenario, de muchas canas, porque seguramente era la manera de entender
que pues fisiológicamente no habría de haber peligro para la virginidad de Nuestra Señora. Pero San José no era un hombre como nosotros, era un hombre de unas virtudes inigualables. San José, dicen los autores, era joven, fuerte y quizá unos años más que Nuestra Señora. Dicen algunos que Nuestra Señora tenía 12 años, otros, es la doctrina más unánime, que tenía 18 años cuando desposó con San José. Dicen que entonces San José debía tener entre 30 y 40 años. A nosotros nos parece que 30 años es la edad que, digamos, debió haber tenido cuando recibió a la Virgen Santa en su casa. Era artesano, era carpintero, y según las narraciones evangélicas, era no un hombre apocado ni asustado, sino que era un hombre valiente que asumía con responsabilidad las tareas que se le habían encomendado. ¿Tuvo San José otros hijos con la Virgen María? Rotundamente no. La virginidad de Nuestra Señora es perpetua, así lo creemos por fe. Antes, durante y después del parto de nuestro Señor Jesucristo, fue virginalmente real y perpetua María. Unos afirman, según algunos escritos de la época contemporánea a Jesús de San José, que debió haber tenido San José otros hijos antes de haber contraído matrimonio con la Virgen María. Cuando explica la tradición, y eso está en el protoevangelio de Santiago, llamaron a quien debía de escoger la Virgen Santísima, se pidió una señal al cielo, pero esa señal al cielo debía ser de entre los viudos. Por eso algunos dicen que por ser viudo debía ser mayor. Parece ser que San José tenía entre 3 y 5 hijos de un matrimonio primero, y que en el último parto él quedó viudo, la mujer murió. Por eso fue que lo llamaron dentro del concurso de los viudos para presentarse a ser los esposos o el esposo mejor, de la Virgen Santísima. Cuando le entregaron una vara, esta floreció. Unos dicen que salió una paloma, otros dicen que floreció con una lis, el signo de la virginidad. Pues bien, él desposó con esta señal preciosa a Nuestra Señora, y esos serían los que el Evangelio llama los hermanos y las hermanas de Jesús. Sin embargo, el catecismo, y esto es lo que debemos creer y afirmar como cierto, entiende la Iglesia que no eran hijos de la Virgen María, sino que eran parientes cercanos de nuestro Señor Jesucristo. Entre los nombres que alguna vez se relatan son precisamente los de los mismos apóstoles, por lo cual debemos creer como cierto que aquellos que llaman hermanos y hermanas de Jesús eran los apóstoles y discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Semejanzas entre San José y Santiago Apóstol. Primera semejanza y más importante, el poder de intercesión de San José y de Santiago Apóstol con la Virgen Santísima. San José siempre ha sido la persona que más, digamos, estuvo cercana a la Virgen Santísima en la tierra durante esos 30 años de matrimonio. Pues bien, Santiago Apóstol también recibió la aparición en vida terrena de Nuestra Señora en el Pilar de Zaragoza, y eso debe entenderse que es precisamente una de las razones de su cercanía con la Virgen Santísima. Santiago Apóstol, peregrino de las Españas. Pues qué más peregrino que el Santo Patriarca, porque San José con la Virgen encinta fue hasta Ain Karem, peregrinó hasta Belén para hacerse empadronar, peregrinó con la Virgen y el niño por todo Egipto, tanto de ida para huir de Herodes como de regreso, porque ya el ángel le había dicho que podían volver. Peregrinó con María Santísima y con nuestro Señor hasta el templo de Jerusalén, y durante toda su vida peregrinó hasta la patria celestial. Predicador también es San José y Santiago Apóstol. Santiago con el testimonio de su vida y lo que hizo en España, y por supuesto San José, que toda su vida estuvo en una constante vivencia del Evangelio. Vivió, murió, trabajó y dirigió todos sus esfuerzos a ser el nutridor de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, llamamos a Santiago Apóstol matamoros y mataindios. Bueno, nos recuerda más esto que con la confianza en Dios vencemos a los enemigos temporales y espirituales, que nos podemos abandonar rendidamente a la providencia y conformarnos, como dice San Ignacio, con el amor y la gracia de Dios, que es lo único que basta. Quiero sencillamente concluir. Había traído una lista de prácticas de piedad, pero esas las podemos dejar para después.
que también Rafael Torres trae en su escrito, aunque nosotros le hemos ampliado, y es sencillamente volvernos a las 2 oraciones que los papas en los últimos años compusieron para San José. La de Pío XII: sednos propicio, oh San José, en los momentos de prosperidad, cuando todo nos invista a gustar honradamente los frutos de nuestro esfuerzo. Pero sednos propicios sobre todo y sostenednos en las horas de tristeza, cuando parece que el cielo se cierra sobre nosotros y hasta los instrumentos del trabajo parecen caerse de nuestras manos. Y la última de León XIII, que ha acompañado seguramente a todo el pueblo cristiano desde hace más de 100 años. A ti, bienaventurado José, acudimos en nuestra tribulación, y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio, con aquella caridad que te tuvo unido a la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la Divina Familia, la escogida descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Aleja de nosotros, oh Padre amadísimo, este flagelo de errores y vicios. Asístenos propicio desde el cielo en esta lucha contra el poder de las tinieblas, y como en otro tiempo libraste de la muerte la vida amenazada del niño Jesús, así ahora defiende a la Santa Iglesia de las hostiles insidias y de toda adversidad, y a cada uno de nosotros protégenos con tu constante patrocinio, para que, ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio, podamos vivir y morir santamente y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Amén. Finalmente, referiremos que la fiesta de San José es el próximo 19 de marzo, en plena Cuaresma, lo cual pues nos animará a practicar sus virtudes durante este tiempo de gracia que prepara a la Pascua. Y recordar que todos los miércoles, como ya decíamos, están dedicados al cuidado de San José. Según una antiquísima tradición, el domingo es el día del Señor, por supuesto, el lunes es el día del Espíritu Santo y de las almas del purgatorio, el martes es el día dedicado a los santos ángeles, especialmente a los ángeles custodios, el miércoles a San José, el jueves a la Eucaristía, el viernes a la Pasión de Cristo y el sábado a la Virgen Santísima. Pues bien, cofrades y amigos todos, por intercesión de San José y de Santiago Apóstol, pidamos renunciar a las cosas de este mundo, vivir en la fidelidad del Evangelio y ser siempre devotos a la Virgen Santísima en la sencillez, el amor y la rendición a Dios. Alabado sea Jesucristo. Muchas gracias. Muy bueno. Un aplauso. Gracias.